Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esperamos 2 minutos que terminen de conectarse sus compañeros y largamos con la clase el día de hoy, ¿sí? Hola, profe, hola, chicos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Profe, Nelson va a ser imposible conectarse, pues está sin luz debido a la tormenta y no tiene wifi. Sí, sí, no hay problema. Sí leí su mensaje. Hay dos alumnas más que están en las mismas situaciones, así que no hay drama. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con lo que sería la clase del día de hoy. Primero, vamos a comenzar escuchándolos en cuanto a lo que les había solicitado, hicieron, no hicieron, qué hicieron. Profe, yo hice el caso de Ángeles Rawson. Bien. A ver, Yo hice el caso de Sol Candela Rodríguez. bien. Señor, yo hice un caso que sucedió en Rosario en 2013, el caso de Luis Medina. Bien. Pamela hizo Belsunce. Bien. Bueno, somos poquitos hoy, así que quiero escucharlos. Vamos a comenzar con Sara Natalie. Sí, sí, yo. Dale. Bueno, mi caso es de Ángeles Rawson. Muchos ya Sí. la han conocido, que era que el portero violó a la chica. Hubo problemas con la cadena de custodia, porque supuestamente la defensa cuestionó las evidencias, pero como en las uñas de la víctima había todo, lo había rajuñado a él, entonces ahí pudieron sacarle todas las evidencias a Ángela. Ujú. Y después y también cuestionaron, por ejemplo, la junta médica y la autopsia, dice que determinó que la muerte fue por estrangulamiento y sofocación. Que ella apareció en el contenedor. ¿Cómo llegó hasta ahí? A ella la mataron en el auto, él la mató y la trasladó a ese campo. Eso es algo del SOEM, me parece que es donde la encontraron.
en una compactadora. Sí. Dice que se alegó que la escena del crimen no fue preservada adecuadamente, lo que podría haber contaminado las evidencias. También se cuestionó la falta de documentación detallada sobre la resolución y el manejo de las evidencias. Bien. Después hay una impugnación sobre el ADN, se cuestionó que no existieron certificados de la cadena de custodia, hasta que la defensa lo solicitó. Después está la contaminación, una contaminación admitida, que dice que peritos bioquímicos de la Policía Federal admitieron que una uña de la víctima hallada en el auto de la familia se contaminó con el laboratorio y todo eso, por eso era tanto la pelea entre que él era inocente y todo eso. Sí. La genética forense dice que es el hallazgo del ADN de Mangieri bajo las uñas de Ángeles. Dice que demostró que ella opuso una resistencia, que lo rajuñó y que él se quemó para hacer que la policía, como que la policía le pegó y todo eso. Sí. Bien. A tu Y, criterio, sí, en base a lo que leíste, sí. ¿qué opiniones tenés con respecto a lo que sucedió y con respecto a lo que sería la falta de cadena de custodia o la destrucción de la cadena de custodia? Para mí ver, a lo que estuve leyendo, porque yo lo vi muy por arriba en las noticias al caso, eh, a la chica la secuestró, dice que era el portero del mismo edificio, Sí, y si no estaban las pruebas como decían, algo querían encubrir. No sé quién es el que quería encubrirlo al portero, o había algún más cómplice, pero la cuestión que a él le dieron cadena perpetua, me parece, sí, no me acuerdo. Eh, sí, sí. y el tema de la cadena de custodia, esos estuvieron, para mí manosearon cualquiera, porque a ella la encontró un portero, un hombre que limpiaba el predio, la encontró ahí. Y entre que llamó a la policía y todo, habrá hecho un montón de manoseo de todo eso. Que Bien. habrán entrado Dentro de dueños. esa investigación se decía que no sé si un hermano o un cuñado del victimario era perteneciente a la fuerza. Claro, por eso mismo, porque por eso querían encubrir que como que ahí donde dice que a través del laboratorio como que habían adulterado las pruebas. Sí. ¿No? Que dice, se cuestionó que no existieron certificados de la cadena de custodia hasta que la defensa lo solicitó. Y ahí tuvieron que volver a hacer todo de vuelta. Bien. Perfecto, Nati, gracias. Gracias, profe. Vamos con Esther. Bueno, yo hice el caso de Luis Medina. Ujú. El caso hice una reseña muy cortita sobre lo que sucedió, después lo dividí en los hitos claves de la irregularidad, fallas de la cadena de custodia y el rol de la criminalística. Perfecto. Los hechos se remontan a la mañana del 29 de diciembre de 2013. Medina y su novia Justina Pérez Castelli salieron de una fiesta en el complejo La Fluvial en un Citroën de color rojo, dirigiéndose al Hotel Pullman del complejo City Center, donde estaban alojados. Otro auto se les puso a la par con la escolta de una moto y sus ocupantes y los acribillaron a balazos. Bueno, de ahí va narrando las fallas que tuvo la causa, por ejemplo, la cadena de custodia que fue violada. La prueba tiene vicios y eventualmente va a provocar una nulidad, porque el caso todavía está
en proceso. Los hitos clave de esta irregularidad fueron secuestro ilegal, intervención política y manipulación de datos. En el secuestro ilegal está la computadora que fue retirada de la habitación de Medina en el hotel del City Center la misma madrugada del crimen. Sí. La intervención política se da en el lugar de ser entregada directamente a la justicia. La notebook fue llevada a la Secretaría de Tecnologías para la gestión de la provincia de Santa Fe. La manipulación de datos, allí el entonces secretario Javier Echaniz y su segundo Martín de Grati procedieron a desbloquearla y acceder a su contenido. Peritajes posteriores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmaron que el equipo fue manipulado, se realizaron capturas de pantalla y se accedió a correos electrónicos antes de que el dispositivo llegara a mano judicial. La falla en la cadena de custodia falló principalmente por la intervención de actores externos, no autorizados, y la falta de supervisión judicial inmediata. Manipulación de la notebook. El mayor escándalo criminalístico fue la apertura de la computadora personal de Medina por parte de 2 funcionarios políticos de la provincia de Santa Fe. Esta manipulación se realizó sin la presencia de un perito judicial ni de un funcionario del juzgado, violando el protocolo de preservación de evidencia digital. Ausencia judicial en la escena. La jueza de instrucción de turno, María Luisa Pérez Vera, no concurrió a la escena del crimen ni se puso a disposición de los investigadores de inmediato, lo que derivó en una falta de dirección clara en el aseguramiento del perímetro y el levantamiento de los rastros. Opacidad en la pericia del celular. El teléfono BlackBerry de Medina fue peritado 1 año después del crimen, es decir, en 2014, en Buenos Aires, pero el contenido se mantuvo bajo estricto secreto por orden judicial, impidiendo que los investigadores del caso accedieran a la información clave sobre sus vínculos con policías y narcotraficantes en el momento oportuno. El rol de la criminalística, desde el punto de vista técnico, se centró en la recolección inicial de evidencia física en el lugar del hecho. Primero, levantamiento de vainas. Peritos recogieron 20 vainas servidas calibre 9 milímetros esparcidas en la vía pública, lo que confirmó el uso de armas automáticas en una ejecución tipo sicariato. Análisis del vehículo. Se examinó el Citroën DS3 rojo donde viajaban las víctimas y se observó que las ventanillas estaban bajas, lo que llevó a la hipótesis de una posible interacción previa entre las víctimas y los atacantes antes de los disparos. Mecánica del hecho. Mediante la posición de los impactos en la carrocería y en los cuerpos, Medina recibió la mayoría de los disparos. Criminalística determinó que el auto fue interceptado y atacado desde un vehículo en movimiento o que lo forzó a despistarse. Actualmente, el caso continúa marcado por la impunidad y las consecuencias de las graves fallas en la cadena de custodia detectadas desde el inicio de la investigación. Los puntos claves sobre el estado del caso en 2026, hay una impunidad sostenida. No hay condenados ni detenidos directos por la autoría material del doble crimen. El escándalo de la computadora. Horas después del crimen, funcionarios del área de tecnología de la provincia manipularon la laptop personal de Medina sin una orden judicial ni presencia de peritos, rompiendo la cadena de custodia. Peritajes posteriores confirmaron que el dispositivo fue encendido y operado ilegalmente. Después, hubieron testigos silenciados y investigaciones vigentes, aunque la causa principal no ha avanzado hacia una sentencia. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario han intentado utilizar fragmentos de la información recuperada de los dispositivos de Medina
para fortalecer otras causas contra las estructuras de narcotráfico, narcopolicías, que brindaban protección a estas bandas. Bien, perfecto. Bueno, lo mismo que le consulté a Nati. Tu conclusión de todo lo que investigaste, de todo lo que leíste con respecto sobre todo a cómo se afectó la cadena de custodia. ¿Qué pensás que determinás? Ahí, no estaba escuchando, profe. Bien, te decía que lo mismo a lo que le dije a Nati. ¿Cuál sería tu conclusión en cuanto a cómo se afectó esta cadena de custodia? Y mucha negligencia, sobre todo, destaqué el rol de la criminalística porque la criminalística, el rol fue fundamental y correcto. Yo creo que acá hubo una mala custodia de todas las evidencias porque intervino mucho lo que es la política. Y muchas veces cuando vos querés tener una cadena de custodia bien hecha, si interviene la política se te puede caer una causa también. Sí, tal cual. Bien, vamos a continuar con Jimé. Jimena Reyes. ¿Está Jimé? Bien, bueno. Dejamos para el último, Jimé. Vamos avanzando. Vamos con... Sí, dale, dame. Yo hice el caso de María Marta García Belsunce, que fue asesinada el 27 de octubre del 2002. Donde falló la cadena de custodia, error inicial, se consideró una muerte accidental. Cuando encontraron el cuerpo en la bañera, se pensó que había sido un golpe, no se activó el protocolo de la escena del crimen. Esto es clave, si no se trata como crimen desde el inicio, la cadena de custodia ni siquiera empieza correctamente. Falta de aislamiento en la escena. Entraron y salieron familiares, amigos y hasta un médico sin control. Se caminaron los ambientes y se tocaron objetos, se limpió sangre. Las consecuencias fueron posibles huellas, rastros de sangre o fibras quedaron contaminadas o se perdieron. No se puede saber qué evidencia es original y cuál fue alterada. Alteración directa de la escena. Se limpió el cuerpo, le sacaron la sangre y se movieron objetos del baño. Esto rompe la cadena porque la evidencia se pierde en su estado original. Ya no es confiable para análisis pericial, trayectorias, manchas y todo lo que podían haber encontrado. Manipulación del cuerpo. Prueba principal. El cuerpo fue movido, cambiado de posición y lavado. Grave error. Se eliminaron rastros de pólvora, sangre, posibles signos de defensa. Además, al no revisarlo bien, no se detectaron los disparos en el momento. El tenía 5 disparos en la cabeza. Eliminación de evidencia clave. Instituto. Un familiar encontró un objeto metálico en la cabeza, era una bala. Pensó que era un pedazo de algo sin importancia y lo tiró al inodoro. Esto es una ruptura total de la cadena de custodia. Se destruyó evidencia balística, se perdió información sobre armas utilizadas, trayectoria y distancia del disparo. Intervención tardía de peritos. La policía científica llegó cuando la escena ya estaba alterada, el cuerpo había sido manipulado. Las consecuencias fueron que los peritos
Trabajar sobre la escena contaminada. Mucha evidencia no se veía legalmente. Falta de registro de documentación. No hubo. Fotografías iniciales adecuadas. Registro de quién tocó qué. Control de objetos recolectados. En cadena de custodia, esto es fundamental. Cada evidencia debe tener hora, lugar, personas responsables. Conclusión clara. La cadena de custodia falló en todas sus etapas. Inicio no se tomó como crimen, prevención no se aisló la escena, recolección se manipuló y limpió evidencia, conservación se destruyó una bala, documentación no hubo control ni registro. Bien, perfecto. Bueno, es un caso, sí, que tuvo mucha repercusión mediática. Yo creo que todos lo conocemos, en donde obviamente no solo se afectó, sí, sino que en realidad no se trató bien lo que sería la cadena de custodia, y que obviamente hubieron o malas investigaciones o hubo una buena investigación y después se quiso tapar absolutamente todo, ¿sí? Es a la conclusión a la que se llega la mayoría de las personas que hemos conocido lo que sería el caso. No sé qué opinión tenés, Pamela. Sí, o sea, el crimen nunca se resolvió porque primero metieron preso al esposo, después resultó siendo que también le habían acusado a un vecino. Pero quién fue realmente quien asesinó a María, resulta que nunca se supo, porque como estaba tan alterada la escena del crimen, nunca se llegó a una conclusión. O sea, Bien. Vamos con... Bueno, a Jimena no le funciona bien el micrófono. Nancy está trabajando. Evelyn. Olis. Tenés desactivado el micrófono, Evelyn. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, yo trabajé con un caso de tenencia ilegal de estupefacientes. El caso era de un ciudadano de 38 años en la ciudad de Buenos Aires que fue acusado de tenencia ilegal de estupefacientes por 138 gramos de portación de marihuana. Donde, bueno, el ejemplo es que fue absuelto en juicio por el juzgado de primera instancia en lo penal y contravencional de falta de juzgado número 15 de la ciudad de Buenos Aires, ya que los envoltorios que figuraban en el acta de procedimiento eran discriminados en un determinado color y después cuando lo buscaron en la cadena de custodia eran de otro color los envoltorios. Decía que eran de color negro los envoltorios y después cuando van a hacer el análisis en la cadena de custodia eran 4 envoltorios pero de color morado de plástico. Entonces, durante el transcurso del debate de la defensa pública, se solicitó la nulidad de la planilla de la cadena de custodia de los elementos secuestrados, atento a la divergencia entre el presunto material secuestrado, que eran los 5 envoltorios de nylon negro, y el posteriormente peritado, que fueron 4 envoltorios de nylon morado. Entonces, una vez abierto el juicio de apelación, la acusación pública optó por insistir en la incorporación de una prueba de la que no contaba al momento de requerimiento a juicio, ya que la pericia del material secuestrado junto con la planilla suscripta por los funcionarios a cargo de la cadena de custodia
alertaban de la divergencia de lo plasmado en el acta, y otra arribó con posterioridad a la etapa de admisibilidad probatoria en la circunstancia que ameritaba que el acusador público lo plantee como nulidad de prueba. Bien, o sea que ahí básicamente está bien marcado cómo se modificó, por no decir otra cosa, esta Por los cadena de colores. custodia. Los colores, estaba plasmado que supuestamente eran 4 envoltorios de color negro, y en la cantidad, difería la cantidad secuestrada. Bien, bien. ¿Y qué opiniones hay al respecto sobre ese caso? Quedó ahí. Quedó absuelto por irregularidades en la cadena de custodia del material de custodia de los estupefacientes. Bien, bien, O sea, le sirvió porque quedó absuelto por claro. esa alteración. Bien, perfecto. Bueno, el caso este que eligió Evelyn es súper simple, ¿sí? Pero se puede notar a simple vista cómo muchas veces surge esta alteración, que obviamente nunca se sabe o se determina quién fue el autor, pero obviamente en este caso, aparentemente debe haber sido alguien cercano a la persona que había cometido el delito para básicamente hacerlo zafar de estar preso. Tal cual. Además, también no coincidía con lo que decía también el acta de procedimiento. Bien, exactamente. Bien, a ver, ¿alguien más quiere hablar, chicas? Qué poquitas hoy. Después también había leído un caso en Comodoro Rivadavia, que habían secuestrado más de 100 armas que estaban en depósito judicial, y en un enfrentamiento supuestamente esas armas ya estaban en el depósito judicial, y estaban, digamos, fuera de ahí, porque hubo una banda que se enfrentó, y a la hora que secuestraron las armas, eso ya desde antes estaba secuestrado. Y cómo se perdió la cadena de custodia y salieron más de 100 armas del depósito judicial. Estaban en la calle, en el mercado negro, siendo que tenían que estar en el depósito judicial. Bien, suele pasar, sobre todo en los juzgados nacionales, ¿sí? Hay casos en los que desaparecen armas. Profe, solo quiero hablar, dice. ¿Cómo, Nati? Que solo quería hablar, dice. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Sol. Yo elegí el caso de Sol Candela Rodríguez. Es un caso que muchos conocemos, está bueno, me llamó la atención un montón, pude buscar información de muchos lados, eso es lo que a mí me sirvió un montón. También pude buscar en YouTube, como también pude buscar en TikTok, también pude buscar en Google. Me nutrí un montón, así que es un poquito extenso. Bueno, la introducción empieza así. Candela Sol Rodríguez era una niña de 11 años que desapareció el 22 de agosto del 2011 en Buenos Aires. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado 9 días después en un descampado. El caso generó una conmoción social y quedó marcado por
irregularidades en la investigación. El hecho. Última vez vista, salió de su casa rumbo a un encuentro cercano. La denuncia fue realizada por su familia al notar su ausencia. El hallazgo de su cuerpo fue el 31 de agosto del 2011 y el lugar fue en una bolsa de basura en un terreno baldío. Se trató de un homicidio con ocultamiento del cuerpo. Cadena de custodia en el caso. Preservación de la escena. Se acordó el lugar del hallazgo, sin embargo, hubo cuestionamientos por posible contaminación de escena, presencia de muchas personas, policías, peritos, incluso civiles. Recolección de evidencias. Se levantaron bolsas donde se encontraba el cuerpo, prendas de la víctima, muestras biológicas, elementos del terreno. Se sospechó que algunas pruebas no fueron correctamente resguardadas desde el inicio. Rotulación. Evidencias etiquetadas con datos básicos. Se cuestionó la falta de precisión en algunos registros. Embalaje. Elementos biológicos debían ir en bolsas de papel. Existieron dudas sobre si todo fue embalado correctamente. Registro. Se documentaron movimientos de evidencia, pero hubo críticas por interrupciones o inconsciencias en la cadena de custodia. Los problemas que destaqué fueron posibles contaminación, falta de control estricto, dudas sobre la validez de algunas pruebas y, en efecto, fuertemente el desarrollo judicial, perdón, en este caso, fuertemente el desarrollo judicial. Después, usted también había pedido sobre la fotografía forense. En este caso, yo puse fotografía panorámica del terreno donde se encontró el cuerpo, ubicación general del hallazgo. Fotografías medias, relación entre las bolsas y el entorno, posición del cuerpo dentro del lugar. Fotografías de detalle, elementos relevantes, bolsa, ropa, lesiones, rastros biológicos. Fotografía con escala, para medir lesiones o evidencias. Muy bien. Y lo último termino y lo dejo hablar. Sí, no hay drama. Sí. Y lo último que puse fue irregularidades señaladas. Posible falta de registro completo, riesgo de alteración de la escena antes de documentar, fotografías que podían no haber respetado el orden pericial ideal. Y para finalizar el análisis del caso, yo más o menos puse fue que en este caso es muy importante porque muestran las fallas en la investigación, problemas en la cadena de custodia y mal manejo de la escena. Y también había buscado sobre los tres que tuvieron la culpa, digamos, de asesinar a ella, de asesinarla, que solamente a una persona, que es a Hugo, le dieron cadena perpetua, a los demás le dieron menos, porque solamente fueron lo que ayudaron a encubrir el caso. Así que bueno, eso fue más o menos lo que yo hice. Exactamente, mira, me había olvidado la verdad de ese caso. También fue un caso que tuvo muchísima repercusión mediática, ¿sí? En donde aparentemente había sido un ajuste de cuentas que se Exacto. pensaba al principio. Pero bueno, después de mucho tiempo se condena a los asesinos. Profe, un caso que yo había hablado hoy con Esther, digo que uno por ahí lo dejó pasar tal vez porque también sea nuevo, el de este chico de Santo Tomé, de Jeremía Monzón, que lo mató la novia y dos amigos. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Hay muchos casos que toman mucho valor mediático.
Evelyn, te vi que levantaste la mano. Yo quería preguntar por qué nosotros no podemos llegar a tener el mismo nivel de rapidez que tienen otros países a la hora de resolver casos. Porque yo, por ejemplo, miro a veces esos casos de investigación criminal y, y ellos con una rapidez seleccionan los elementos de prueba y te resuelven en caso en re pocos días. Acá pasan casos que capaz que pasan años y no logran resolverse y no tienen la justicia, digamos, adecuada o los elementos, no sé cómo llamarlo, para hacer justicia, digamos. ¿Por qué estamos tan lejos de ser como esos países, digamos? Es cierto lo que decís, Soledad. Veo que levantas la mano. Sí, es para responderle a Evelyn que de mi punto de vista es por la política, porque muchas veces está involucrada gente que es familiar del asesino o como sea y terminan intentando proteger o no sé cómo es la palabra, pero como que lo tapan, lo encubren. Sí, tal cual. Es todo un tema, la verdad, eso. El caso de, perdón, Habla perdón, Evelyn. el caso de Loam. Se encontraron varios elementos de prueba cerca de donde él estaba y después todo quedó en la nada, porque a nosotros los ciudadanos que seguimos el caso después no nos llegó más nada. Supimos que se encontró vómito de nene en el lugar, materia fecal, ropa, sangre, incluso de la criatura. Y después, ¿en qué quedó? En la nada, porque yo no me enteré más nada y todos nos seguimos preguntando lo mismo, ¿dónde está Loan? Con las pruebas que aparecieron y no se supo más nada. En cuanto a ese caso específico, que fue, bueno, el año pasado, si no me equivoco, tenía una alumna haciendo el curso que estaba dentro de lo que es la investigación. Y ella, lo poco que pudo manifestar en cuanto a eso, hacía mención que estaba todo súper hermético, más allá de lo que se sabía a través de, bueno, las noticias y las publicaciones que salían, estaba todo muy hermético. Y lamentablemente en nuestro país, ¿sí? Nosotros vivimos en un país que es súper importante todo lo relacionado a la política. Y son justamente ellos mismos los que impiden que muchas veces se logre una buena labor o un buen trabajo, sobre todo dentro de las investigaciones. Porque, por ejemplo, a ver, si nos ponemos a ver los países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vemos que su justicia es muy distinta a la nuestra. La forma en la que tienen para aplicar justicia es muy distinta a la nuestra, ¿sí? Y obviamente es porque se le lleva justamente el apunte a esto, ¿sí? A tratar de poder impartir esa justicia, ¿sí? Y tratar de resolver lo más rápido lo que serían los casos. Ojo, en Estados Unidos hay casos que han sido reabiertos hace poco, pero muchas veces era por falta de dinero o de insumos, ¿sí? Para realizar esas investigaciones, a diferencia de nuestro país, que recién ahora, ¿sí? Hace, no sé, harán unos 7, 8 años, más o menos, o un poquito más quizás, es en donde recién se comenzaron a adquirir más rápido lo que serían los insumos para realizar distintos estudios o distintos análisis. Tengan en cuenta que hace 20 años atrás, un análisis de ADN tardaba un año, ¿sí? Y hoy en día, bueno, quizás pueden llegar a tardar menos dependiendo la orden que dictamine un juez, pero tengamos en cuenta eso. Lo mismo que hay otros tipos de análisis, sobre todo de compatibilidad,
que hay muchos de ellos que se envían a otro país, no se los hace en nuestro país básicamente. Entonces eso también como que tarda, ¿sí?, en poder impartir esa justicia rápido o en poder terminar el trabajo rápido, ¿sí? Bueno, está Soledad, Esther, Sara, Jime, que acaba de escribir su caso, Evelyn, Pamela, bueno, Nancy, que me dijo que no puede, y me queda Alfonsina. Hola, profe. Sí, Hola. yo escribí sobre el mismo caso que de Evelyn, sobre la tenencia de estupefacientes. Bien. El hecho bueno fue ocurrido en abril de 2023 y el 27 de noviembre de 2024, sí, la justicia porteña lo absolvió porque hubo alteraciones justamente en la cadena de custodia, que una falta de un envoltorio específico para cubrir el material fue lo que faltó, y entonces la defensa del hombre acusado señaló esa irregularidad. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces. Bueno, repito, ese caso es muy sencillo en cuanto a cómo se afecta o cómo se vio afectada lo que sería la cadena de custodia, ¿sí? A diferencia quizás de un homicidio en donde intervienen más elementos, ¿sí?, que muchas veces cuesta identificar cuáles pudieron haber sido los que se dañaron o los que se perdieron, ¿sí? Bueno, el caso de Jime es de Simpson, ¿sí?, que tiene serie y todo, en donde fue acusado de asesinato a su ex esposa y a su amigo, ¿sí? Bueno, estas personas fueron apuñaladas, pero lo dejaron absuelto, ¿sí?, porque las evidencias como sangre y objetos no fueron registrados ni conservados correctamente. Bien, eso también se nota, ¿sí?, que muchas veces o al ser famoso o a tener ciertas condiciones o estatus, ¿sí?, como que tenés esa maldita posibilidad de que no se cometa o no se cumplan como corresponden ciertas etapas, sobre todo dentro de lo que es la cadena de custodia. Uno de los casos también resonantes que tenemos nosotros en nuestro país es el del fiscal Nisman, ¿sí?, en donde se utilizaron distintos investigadores, ¿sí?, que cada uno de ellos sacó sus conclusiones, se perdió evidencia, ¿sí?, se modificó evidencia también, en donde obviamente no hace falta ser criminalista para determinar que hubo una famosa mano negra quizás por ahí que trató de esconder o de manipular demasiado mucho lo que sería este caso, ¿sí? Porque nunca se supo quién fue. Exactamente. También está de incógnita eso. Él no tiene resuelto el caso porque nadie sabe quién fue su asesino. Todavía Y no es se sabe. prueba alterada. La ex esposa también, que intentó investigar, realizar investigaciones, fue amenazada de muerte ella y sus hijos, y como que eso también la llevó a detenerse un poco dentro de lo que es la investigación. Sí, tremendo. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de los temas que teníamos para el día de hoy, que eran dos, pero vamos a ver un poquito nomás, me parece. Que obviamente va de la mano de cadena de custodia, que es ni más ni menos que fotografía y planimetría. Dime, Sara,
Sara Natalí. Bueno, no lo diga todo completo. Profe, una consulta. ¿Esto se lo mandamos a usted al privado para que ponga nota? No, lo tienen ustedes. Ustedes tienen que tener en cuenta, esto creo que no les dije cuando comenzó el curso. De todos estos casos que ustedes han investigado, salen preguntas para su trabajo final, que obviamente son preguntas individuales y tienen que ver con estos casos que ustedes han investigado, ¿sí? Yo sí tomo nota de qué caso investigó cada una, y le voy poniendo ahí al lado donde tengo los nombres, para también ir ahí barajando cuáles pueden ser las posibles preguntas que salgan con respecto a eso. Así que no lo escriban en cualquier papelito, el nada, sino que adjúntelón a lo que sería su carpeta o su cuaderno dentro de lo que es el curso. Claro, yo lo tengo junto con el trabajo práctico que hicimos grupal. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿En qué curso, Sara, trataron lo del fiscal? Yo estaba en el otro instituto que estaba haciendo el de Santa Fe y con el criminalística que nos daba el curso, tratamos lo del fiscal Nisman. Ah, buenísimo, buenísimo. Nos pasó una foto de él, ya muerto en la bañera, teníamos que describir qué es lo que veíamos, como descripción de la escena, digamos. Sí, sí, perfecto. Bueno, hace 3 años creo, tuvieron como trabajo final mis alumnos también resolver el caso Nisman. Bueno, lo del diccionario. Es muy simple lo del diccionario. Todas esas palabras que ustedes consideren que son importantes dentro de lo que es el lenguaje técnico de criminalística y criminología, van a ir anotándolas, ¿sí? Y van a ir trabajando, obviamente, en la realización de un mini diccionario, ¿sí? Que obviamente van a colaborar todo, ¿sí? Todo el grupo que comenzó en marzo del Instituto Salvador del año 2026, van a ser prácticamente los creadores de este dinosaurio, de este diccionario, perdón, ya no coordino esta hora, de este diccionario, para que después lo tengan de apoyo, ¿sí? El resto de los grupos que comiencen después de ustedes, lo que sería el curso. A ver, Nadia recién inicia. Bien, como les decía, entonces, vamos a, tocar hoy un poquito dentro de lo que es la fotografía forense. Yo mañana les voy a mandar al WhatsApp un pequeño power para que lo tengan. Pero bueno, básicamente, ¿qué es la fotografía forense? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando hacemos mención de la fotografía forense? ¿Qué será lo que fotografiamos dentro de fotografía forense? A ver qué piensan. Fotografiamos la escena del crimen y sus evidencias. Evidencias físicas. Bien. ¿Y la fotografía forense siempre habrá existido? ¿Habrá existido con otro nombre? No, dice Sara. ¿Y es importante esas fotografías a la escena del crimen, al lugar de los hechos, a los indicios? Y viene a ser como el primer registro. Viene a ser como el primer registro. Escucha reclamo. Hay un micrófono. Viene a ser como el primer registro detallado del lugar de los hechos. Asegurar las pruebas, digamos, que sean inalterables.
¿Y la fotografía no se puede alterar también? A ver. Se crea un archivo visual, profe, antes de que se altere la foto. Bien, a ver. La fotografía forense, ¿sí? No se conoció como con ese nombre, ¿sí? Sino que es creada en realidad en el año 1866 por uno de los precursores, por Alan Pinkerton, ¿sí? Que es quien descubre o pone en práctica en realidad lo que es la fotografía criminal, ¿sí? Básicamente, esta fotografía o esta llama que aparece primero dentro de lo que es la fotografía forense, le servía para reconocer a los delincuentes, ¿sí? Obviamente, después de eso va evolucionando y se convierte en lo que hoy conocemos como fotografía forense, ¿sí? La fotografía forense es un tipo de fotografía, ¿sí? En donde obviamente nosotros vamos a documentar lo que es la escena del crimen, el lugar de los hechos, los indicios, las víctimas, los victimarios, todo lo que se encuentre en el lugar en el que nosotros estamos investigando y nos sirva de ayuda, ¿sí? Para poder continuar con nuestra investigación una vez que abandonamos lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Dentro de lo que es la fotografía forense, nosotros obviamente debemos de fotografiar absolutamente todo, pero no vamos a tomar fotografías porque sí, o porque yo veo que se mueve, no sé, porque veo una mancha de sangre y le saco a esa mancha específica. Y después me doy vuelta y veo un vidrio roto, voy y le saco ese vidrio, ¿sí? No. Nosotros debemos de cumplir, ¿sí? Unos ciertos pasos, ¿sí? Unos ciertos tipos de tomas dentro de lo que es nuestra investigación, ¿sí? Vamos a ir de lo general, ¿sí? De lo más grande, en realidad, hasta lo más pequeño que nosotros podamos encontrar en el lugar de los hechos. Y desde ahí es en donde se desprenden lo que son los tipos de tomas dentro de lo que es la fotografía forense. Lo que no tienen ustedes que equivocarse, ¿sí? O pensar que es lo mismo en cuanto a los tipos de fotografía, ¿sí? Los tipos de tomas son una cosa y los tipos de fotografía son otra. Soledad, te veo que levantas la mano. Sí, era para decir nomás que yo lo había puesto en el caso. En el que yo hice, había puesto los tipos de tomas. Sí, 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 sí. De eso no era. Sí, te escuché, no te hagas problema. Bien, como les estaba diciendo, nosotros vamos a ir de lo general hasta lo más pequeño. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo parte eso? Obviamente aparecen estos tipos de tomas de los cuales yo les estaba hablando, en donde vamos a hacer una toma principal o una toma general, un plano general, ¿sí? En donde obviamente vamos a abarcar en totalidad el lugar de los hechos para el cual nosotros vamos a ir a investigar, ¿sí? Y después a medida que nos acercamos, ¿sí? Van a ir apareciendo todos estos otros tipos de tomas, ¿sí? Que lo van a ver en el Power que les voy a cargar mañana, ¿sí? Dentro de lo que son los tipos de tomas, Pamela, te veo que levantas la mano. Sí, profe, sería vista general, la vista media y la vista del detalle. Exactamente, serían planos generales, primerísimos planos y primerísimos, primer plano y primerísimos planos. Dentro de lo que son, bueno, como les decía, estos tipos de tomas, ¿sí? Van de la mano de lo que sería la planimetría forense. Y ingresa también lo que es la elaboración de croquis, ¿sí? ¿En dónde? Les repito, nosotros nos movemos en manada o nos movemos en grupo,
en donde cada uno tiene su respectivo labor dentro de lo que es la investigación. Mientras está quien se va a encargar de la recolección de los indicios, ¿sí? Va a ingresar principalmente el fotógrafo, va a tomar fotografías al lugar como está, ¿sí? Antes de que se comience a levantar esa evidencia. Una vez que se comienzan a levantar, ¿sí? Se comienzan a tomar estas fotografías de primeros planos y primerísimos primeros planos, en donde obviamente siempre van de la mano de los señaladores o los testigos métricos, que son esas reglas amarillas o reglas blancas, ¿sí? Que nos dan a nosotros un acercamiento o una posible medida de ese indicio sobre el cual vamos a trabajar y vamos a levantar y vamos a extraer alguna huella, ya sea una huella latente, una huella de pisado, una huella labial, una mancha, una posible mancha de sangre, ¿sí? Una vez que se sigue avanzando en el lugar de los hechos junto con el fotógrafo y quien va realizando estos levantamientos, ingresa la gente de planimetría, que posterior a esto ya estuvo trabajando afuera, realizando el plano general del lugar, ¿sí? Sobre qué calles está, ubicándolos en los puntos cartesianos, si tienen o no casas o sitios baldíos cercanos, y bueno, y así hasta que se ingresa al lugar de los hechos. Ahí es en donde se comienzan a realizar estos croquis, que son croquis a mano alzada, en donde obviamente se va teniendo o se va dibujando a detalle, ¿sí? Lo que se considera que es más importante dentro de lo que es ese lugar de los hechos. No es que nos vamos a poner a dibujar absolutamente todo, pero vamos a ir considerando qué es lo más importante dentro de ese lugar específico, ¿sí? Dentro de los tipos de fotografía, sí existe la fotografía forense científica, la fotografía forense judicial, la fotografía forense en el lugar de los hechos, en donde, partiendo de la fotografía forense científica, sí es, como su nombre lo dice, es para los científicos, ¿sí? Son estas tomas que se realizan en el lugar de los hechos, que sirven como documento, ¿sí? Documento de consulta, para todos aquellos compañeros que no han ido a realizar el trabajo de campo, sino que se han quedado en el laboratorio, ¿sí? Entonces sirve como registro de información, complemento para otras posibles fuentes documentales que podamos tener, y también sí sirven como un objeto de análisis, ¿sí? Después la fotografía forense judicial, que acá es esa pregunta capciosa que le hice a Esther recién, en cuanto a la fotografía y cómo era... Perdón. En cuanto a la fotografía y cómo nosotros la veíamos, cómo nos servía, si es que correctamente nosotros podíamos confiar en las fotografías, ¿sí? Obviamente, antes desde que evolucione la tecnología y aparezcan todos estos programas de, como el Photoshop, como la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros podíamos confiar. Sabíamos que la fotografía que se nos estaba dando, quizás en un juicio que se nos estaba mostrando, podíamos considerarla original y de que efectivamente no haya sufrido ningún tipo de alteraciones o modificaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿sí? Con estos programas que yo acabo de mencionarles, podemos llegar a correr riesgo de que lo que se nos está enseñando no sea correctamente lo que nosotros vimos en ese momento o se tomó en ese momento, ¿sí? Repito, bueno, antes sí eran exactas, tenían mucha nitidez, ¿sí? Y obviamente
servían demasiado para lo que sería el esclarecimiento de estas conductas delictivas, obviamente a través de las imágenes, ¿sí? Y por último, lo que es la fotografía forense en el lugar de los hechos, que de por sí no es en sí un tipo de fotografía, pero es un tipo de procedimiento que es general a todas las otras tomas, ¿sí? Acá es en donde nosotros trabajamos con lo que son las tomas panorámicas, las tomas generales de la zona, y obviamente vamos avanzando con los planos, ¿sí? Que les hacía mención recién. ¿Es importante la fotografía forense para nosotros, para nuestra labor? Sí, son necesarias en cada escena. Es un trabajo metodológico que obviamente requiere de un alto grado de observación y de conocimientos forenses, conocimientos balísticos, conocimientos de accidentología, conocimiento de dactiloscopía, bueno, conocimientos científicos en sí, ¿sí? Ustedes que deben de tener en cuenta en realidad que las imágenes que van a tomar tienen que contar una historia, básicamente, ¿sí? Y la historia esa tiene que estar completa, referido a lo que se está investigando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizás todos ustedes van a realizar el trabajo de campo y yo me quedo en el laboratorio. Una vez que se tienen todas estas fotografías, cuando yo las veo, yo tengo que saber qué es lo que ustedes han ido a investigar, ¿sí? En dónde trabajaron, qué encontraron, ¿sí? Entonces, repito, tienen que contar básicamente la historia completa de la investigación que estuvieron realizando, ¿sí? Dentro de esas tomas, ¿sí? Son, se las denomina en realidad imágenes de intrusión, ¿sí? Que son esas imágenes que se van a ir tomando progresivamente y nos van a ir adentrando en lo que sería la escena, ¿sí? Vamos tomando en planos cortos que obviamente nos van a permitir avanzar y entender sin que hayamos ido al lugar específico del delito que ustedes estén investigando, ¿sí? Obviamente estas imágenes tienen que tener ese famoso punto de transición que nos va a permitir saltar de una imagen a otra sin perdernos, ¿sí? Básicamente entendiendo qué es lo que sucedió en ese lugar. Después aparecen las imágenes aéreas o cenitales, ¿sí? Que hoy en día se las puede realizar directamente a través de los famosos drones, ¿sí? Que hace muchos años que hacía el fotógrafo forense, se subía a escaleras, se subía a andamios para poder tener lo que sería ese tipo de toma, que obviamente hoy en día son los drones los que realizan ese trabajo. Sara, te veo que levantas la mano. Profe, ¿qué sería? Plano de gran bueno detalle y macrografía. Ahí llegamos a eso. Son planos más específicos, ¿sí? En donde muchas veces se realizan a cosas muy pequeñas o cosas muy grandes. Por eso aparecen los de macrografía y micrografía. Señor, discúlpame, ¿cómo es la palabra macrografía o macrofotografía? Cualquiera de las dos está bien dicho. Gracias. De nada. Bien, estaba con las imágenes cenitales, ¿sí? Que básicamente, como les decía, hoy en día están reemplazadas esas tomas que las realizan directamente lo que serían los drones, ¿sí? Hay otro tipo de toma que se realiza que va desde el punto de vista del testigo. Es un poco más complicada, pero siempre se trata de posicionar a la máquina al lado, ¿sí?
o en el punto exacto en el que se encontraba el testigo, ¿sí? Tratando de obtener la altura justa desde el lugar en donde se vio y se realiza lo que sería la toma fotográfica, ¿sí? Obviamente no siempre es posible realizar este tipo de imágenes, pero obviamente muchas veces nos sirven a nosotros como perspectiva y dentro de cómo se pudo haber llegado a ver lo que sería el delito que estamos investigando, ¿sí? Y una vez que se termina de realizar tanto las tomas fotográficas, el levantamiento de los indicios, la elaboración de planos y de croquis, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sigue dentro de lo que es la investigación? ¿Qué será? ¿Qué sigue? Un informe. Bien, antes del informe en realidad, ¿sí? Se documenta por escrito todo lo que ustedes han Sería la realizado. protección, no estamos hablando de protección de las evidencias. Claro, básicamente ustedes cuando van a abordar un lugar de los hechos van con una bitácora o un cuadernito en el cual van a tener que anotar absolutamente todas las acciones que ustedes realizan en ese lugar de los hechos. ¿Por qué? Les va a servir como apoyo, ¿sí? Al momento de realizar el informe pericial y les va a servir también para concentrarse más en el orden que puede tener cada uno de ustedes para realizar la investigación. ¿Por qué? Porque cada uno va a hacer distintas acciones, entonces cada uno va a tener específicamente cuál fue la acción primera, la acción segunda que fue realizando, y les va a servir también de apoyo, repito, para cualquier otra cuestión que se puedan llegar a olvidar a los días siguientes, ¿sí? Dentro de lo que es la investigación. Bien. Hasta acá llegamos por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Decime, Evelyn. No, me quedé cuando estaba tomando nota en lo que era la diferencia entre la fotografía forense judicial y la científica. O sea, me faltó escribir lo que era fotografía forense judicial. ¿Cuál era la diferencia? Bien. La fotografía forense judicial. ¿Cuál era la diferencia entre la científica? O sea, la científica es la que se queda haciendo el trabajo de campo en el lugar. Claro, es para quien no puede realizar el trabajo de campo, mientras que la fotografía judicial es la que servía hace unos años atrás como prueba irrefutable dentro de lo que es un juicio. Ah, ahí está, gracias, profe, no habían alcanzado a notar eso. Bien. Bueno, entonces ahora sí, las libero y las veo el próximo martes. Chao, hasta luego. Chau, chau, que tengan muy buenas noches, chicas. Chao, profe, buenas noches.